Esto es 15 Minutos, emisión número 158. Y yo soy Roberto Zúñiga y les agradezco muchísimo que estén en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. Cada 1 de mayo, el mundo celebra el Día Internacional de los Trabajadores para conmemorar al movimiento obrero y la fuerza laboral como movimiento reivindicativo de diferentes causas relacionadas con el trabajo. Hoy, el Día de los Trabajadores se ha convertido en una efeméride festiva, pero no hay que olvidar que esta fecha rinde homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para todos los trabajadores y trabajadoras. Conversamos del tema del Día Internacional de los Trabajadores con el coordinador nacional del Frente Nacional de los Trabajadores y presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Porras. Bienvenido, doctor. Gracias, Roberto. Gracias a usted. Un saludo a todos. ¿Hay motivos para celebrar? ¿Tienen los trabajadores nicaragüenses motivos para celebrar este 1 de mayo? Totalmente, sin duda. Los trabajadores nicaragüenses tenemos un gran motivo para celebrar. Tenemos el motivo de todo ese proceso de transformación que venimos haciendo en nuestro país. Un proceso que nos lo ha permitido la Revolución Popular Sandinista desde su primera etapa y ahora en esta segunda etapa, que es una etapa especial, evolutiva. Estamos totalmente claros que esta celebración es todavía más importante porque es protagónica. Es una celebración donde los trabajadores nicaragüenses vamos construyendo esa patria que siempre soñamos. Entonces, celebramos y luchamos. Los trabajadores nicaragüenses tenemos esa gran fortaleza. Celebramos, vamos adelante, pero estamos alerta y estamos luchando por ir mejorando esta patria que es de todos los nicaragüenses, de todos y todas, y de los y las trabajadoras del país. Doctor, si echamos la vista hacia atrás un poco, hacia el pasado más reciente del país, ¿cómo estaban los trabajadores hace 15, 16, 17 años a lo que estamos hoy? ¿Qué tanto ha cambiado esto? Es una diferencia abismal e impactante, pues, totalmente. Te quiero decir, acordate cuánto tiempo pasaron los trabajadores y pasamos en las calles luchando para que pudiera hacerse solo una reunión de la Comisión de Salario Mínimo, para poner un ejemplo, para muestra un botón. En esta ocasión las leyes se respetan. En este último periodo de los 15 años se ha venido respetando las leyes y cuando toca cada 6 meses hay reunión de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, se analiza y se llegan a acuerdos. Ahora, son acuerdos incluso tripartitos, son acuerdos donde hay un consenso. Aún después del infame ese intento golpista, se han venido haciendo acuerdos tripartitos para poder ir avanzando en los derechos de los trabajadores. Yo creo que eso es importante. Ahora, hay que ver que en esta patria, en esta construcción que vamos haciendo los nicaragüenses y las trabajadoras nicaragüenses, el abismo al que me refiero no solo está en los derechos directamente establecidos para los trabajadores, sino está en los derechos que tenemos como ciudadanos nicaragüenses. Aquí los trabajadores gozamos de esa preocupación y este subsidio, por ejemplo, para el transporte urbano colectivo en la ciudad de Managua. Gozamos de esa preocupación y de ese empeño porque la cobertura de la energía eléctrica ya la tengamos el 99%, más allá del 99% del país. Y todos esos que la reciben son trabajadores y trabajadoras, porque el concepto que ha impuesto, digamos, en nuestra mente la revolución y el comandante Daniel y el gobierno es trabajadores y trabajadoras, no solo es el empleado, es también el productor, es el campesino, son trabajadores por cuenta propia. Acordate que este modelo en términos económicos está basado en la economía familiar, comunitaria, asociativa, cooperativa, de tal forma de que los trabajadores en general también somos los que estamos produciendo la tierra, los que estamos
trabajando en la construcción, los que estamos trabajando en los servicios públicos, los que estamos trabajando en todas las diferentes áreas de la economía del país. Y eso es importante. Cuando vos comenzás a comparar lo que había en términos de leyes, en términos de respeto a los derechos de los y las trabajadoras, en términos de el enfoque y la práctica de género en el seno de los trabajadores, eso es importantísimo. Aquí, para comenzar, este país, desde el gobierno ha establecido que tiene que haber 50 y 50, hay una equidad por lo menos 50 y 50, pero nosotros, más allá de eso, vemos cómo la mujer comienza y ha venido superando rápidamente en las actividades del campo, en las actividades que incluso antes eran absolutamente mantenidas para los hombres. Y nosotros vemos cómo la correlación de fuerza de las mujeres en el área de la dirigencia sindical, en el área de la actividad política, en el área de la presencia y de la defensa de los derechos de los trabajadores, ha venido cada vez siendo más importante y creciente. Hace algunos años hablar de los trabajadores era hablar del hombre, de la mujer que laboraban en una empresa, nada más. Hoy hablar de los trabajadores es ese trabajador, esa señora que echa tortillas en su casa, esa es una trabajadora. Claro. Es una trabajadora. Por eso, ¿qué tan importante ha sido la promoción de ese trabajo, de ese trabajador por cuenta propia para el desarrollo del país? Esa es la base de la economía del país. La base de la economía nicaragüense es esa economía familiar, esa economía comunitaria, asociativa, esa es la base. Siempre lo habíamos dicho, el comandante Ortega lo había recalcado y lo recalcó con tanta fuerza que incluso él empujó la formación del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, me refiero hace 15 años, nosotros mismos decíamos, la fuerza de trabajo, la ocupación, más del 60% de la ocupación estaba en ese trabajador por cuenta propia. Ahora lo que podemos decir es que el desarrollo del país, el sostenimiento de este país está basado en los y las trabajadoras y fundamentalmente en esas trabajadoras que ahora le llamamos emprendedores, emprendimientos familiares, ¿verdad? Todas esas mujeres que sostienen la economía del país. Ese que llamamos economía creativa. Economía creativa, okay. Que en otros lados le llaman economía naranja. Sí. Nosotros le llamamos, es una economía creativa y familiar. Sí. Pero, ¿qué es importante? Que estemos claros, es un modelo económico puesto a prueba. Roberto, es un modelo económico puesto a prueba, porque aquí vinieron los malignos y golpearon la economía y intentaron dar un golpe de Estado y golpearon la economía hasta el punto de que nos hicieron perder 25 mil millones de dólares en 3 meses. Y de pronto creían de que este país no se iba a recuperar. Y sobre la base de esos productores de alimentos, de esos campesinos productores de granos básicos, de esas mujeres que transforman esos granos básicos en alimentos, de esa economía de nuestros mercados, esa economía popular, nosotros hemos venido saliendo y en el último año el crecimiento fue un poco más del 10% y vamos adelante. Doctor, usted ha hablado del tema de la equidad de género en el sector laboral. No sé, hace algunos años hablar de trabajadores, no sé, me atrevería a decir que 7 de cada 10 eran varones. Hoy no sé si estamos 5 y 5 en general, en global. El gobierno promueve la entrega, por ejemplo, de un bono de producción o de una cerda a mujeres. Esa promoción a este sector, ¿qué tan importante es para el país? Mira, cuando nosotros decimos que en el aspecto económico estamos 5 y 5, quiere decir de que nosotros estamos poniendo a plena capacidad la práctica de género en toda la parte de la economía y la actividad laboral,
porque bueno, en este país el 52% de los nicaragüenses son mujeres. Pero realmente en estos tiempos la mujer ha rebasado totalmente la fuerza en términos de su acción laboral, en términos de su presencia, en términos de su capacidad de dirección, en términos de su protagonismo en medio de toda esta actividad, sin duda. Entonces, ahora, y eso que nosotros tenemos que reconocer esa enorme, importantísima actividad laboral que es la actividad en la casa, porque la mujer es la que trabaja en la casa y eso generalmente no se reconoce, pero esa mujer que trabaja en la casa, cuando está en el campo, también es la que hace labores de producción, es decir, sí, no solo trabaja por cuenta propia, no solo es el mundo laboral, también el mundo de la casa. El mundo de la casa, es decir, también es que trabaja, no me gusta sí, porque eso le llaman trabajo doméstico, es un nombre horrible, pues terrible, pero la realidad es que es un trabajo importantísimo, claro, es la que sostiene la casa, es la que mira a los chavalos, es la que hace la tarea con los chavalos, pero también es la que le da a comer a la gallina, es la que hace producir ese bono productivo alimentario de los primeros años y es la que hace producir ese mecanismo que estamos implementando, que el gobierno ha implementado, le llaman capitalización, pero lo que hay es un crédito, microcrédito en el campo para hacer producir. Es decir, ahí no hay competencia, aquí hay que reconocer que es por las mujeres que vamos saliendo adelante en este modelo. Doctor, pero también es importante, creo, reconocer que también hay desafíos en el mundo laboral del país, hay desafíos como todavía, como en todas las etapas de la vida. Sí. Hay desafíos todavía a cumplir, todavía hay situaciones como el salario, que probablemente hay sectores laborales que no ganan lo que deberían ganar. Así es, totalmente, ahí hay desafíos como en todo. Es decir, tenemos desafíos en el sentido de que nosotros, por ejemplo, en la convención colectiva, creo que en este momento no es de seguir aumentando derechos de convención colectiva que están bastante, con mucha representatividad a las necesidades de los trabajadores, sino que lo que hay que ir buscando cómo realmente se cumpla. Vayamos avanzando en ese cumplimiento porque esto tiene vaivenes. Hay desafíos, por ejemplo, en la actitud de todos los trabajadores y de los trabajadores que ocupan puestos de poder, de incidencia, de puestos de dirección, pero y ejercen espacios de poder. ¿Por qué? Porque tenemos todos que aprender a respetar a los compañeros, tenemos que hacer un proceso que nos lleve más que a una actitud disciplinaria, a una actitud de liderazgo y de capacitar al resto de compañeros. Entonces esos son desafíos. Los mismos trabajadores, por ejemplo, la calidad de atención en los diferentes servicios públicos es una responsabilidad, es un desafío, porque no nos damos cuenta a veces, eso significa que todavía hay muchos que hace falta esa conciencia de que ese que está al otro lado, el cual nosotros nos debemos, que simplemente es el público, pero no es el público, es otro trabajador que anda teniendo la necesidad de un servicio público como es salud, o de un servicio público de docencia, o de una atención en la institución donde está, merece respeto y merece una buena atención y merece una atención con calidad. Entonces, todo eso son desafíos. Lo del salario, sin duda. Es decir, y además... El crear plazas laborales, todavía el país necesita más todavía. Tenemos que buscar cómo generar, claro, eso va pegado al proceso de desarrollo de la economía del país, del proceso de desarrollo en general de nuestro país. Se va por el camino correcto, se va por el sendero correcto para lograr que esos desafíos dejen de ser desafíos y pasen a ser logros alcanzados por los trabajadores. Sin duda, y la prueba es, mira, nosotros pasamos un periodo de estabilidad con
modelo de diálogo, alianza y consenso. Eso permitía que la relación empleadores, trabajadores y gobierno se llevara en una forma, digamos, bien consensuada, articulada, y eso daba crecimiento, dio crecimiento. Después ese modelo se fisuró y vino este intento de golpe, pero bueno, lo logramos vencer. Los trabajadores y el pueblo de Nicaragua logró contener esa maldad y vamos adelante. Ahora vamos a un mecanismo donde todos estamos aquí, vamos buscando cómo salir adelante, podemos participar todos, pero están por encima de los intereses de determinados, digamos, grupos sociales. Están los intereses del país, los intereses de todos y los intereses de la gran mayoría. Mientras nosotros tengamos seguridad que vamos avanzando en favor de los intereses de la mayoría de los y las nicaragüenses, vamos por el buen camino. Gracias, doctor Porras. Gracias. A ustedes también, por supuesto, muchísimas gracias por la atención prestada. Solo me resta felicitar y agradecer a todos y cada uno de ustedes, los trabajadores de este hermoso país que es tuyo, es mío y es de todos. Nos vemos en la próxima.